Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y misericordioso que nos ama. Nosotros, alejados de ti, hemos cometido los pecados y por nuestras obras malas hemos hecho enemigos de Dios. Nosotros merecíamos la ira y el juicio de Dios. Pero gracias por tu amor, nos has salvado. Te damos gracias, alabanzas y gloria por salvarnos. También por el amor del Señor, has sufrido por nuestros pecados, tomando en nuestro lugar la maldición y el juicio, derramando tu preciosa sangre para quitar nuestros pecados. Te damos gracias, alabanzas y gloria por darnos la esperanza gloriosa para entrar en tu reino. En este momento, nosotros que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, nos hemos reunido delante del Señor para alabar tu gracia y el amor y aprender tu palabra. Creemos que ahora también estás con nosotros. Cuida a cada uno de nosotros, sosténnos más con tu mano misericordiosa y edifícanos nuevamente con tu palabra de gracia y la verdad. Entre todas nuestras iglesias en el mundo, oramos para que Dios estés con todos los hermanos y hermanas que guardan su fe y predican el Evangelio. Dales tu gracia y misericordia a cada uno de ellos, y también para los hermanos que están enfermos y que están en debilidad. Oramos para que les guardes y que nadie se tropiece y que esté sano su cuerpo y el espíritu. Creemos que tú tienes voluntad santa en estos últimos momentos también. Sálvanos nosotros y enseña lo que quieres a través de esta palabra. Danos sabiduría para discernir tu palabra y danos más fuerza y valor para que podamos vivir según tu voluntad. Danos la palabra necesaria para cada momento y guía nuestro camino, Señor. En este momento también, ayuda para que podamos comprender qué es tu voluntad. Ayuda para que podamos estar firmes escuchando tu palabra. También ayuda para que no seamos olvidadizos de tu palabra y que podamos llevar a cabo en nuestro corazón y en nuestra vida, haciendo que sean tu felicidad y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a buscar el capítulo 13 de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Seguimos aprendiendo sobre la vida que vivimos según el Espíritu Santo,
según las palabras de Efesios capítulo 5, versículo 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hacer la voluntad de Dios y dar gloria a Dios no se hace solo con nuestra voluntad y esfuerzo, sino que se consigue a través del poder del Espíritu Santo. Aunque somos salvos, todavía tenemos nuestro viejo hombre. Entonces nuestra vieja naturaleza tiene deseo de vivir de acuerdo con las vanidades de este mundo. Entonces, aunque hemos sido salvos, no podemos agradar a Dios y quiere agradar a nuestra propia carne. Y más que seguir las obras de Dios, que son invisibles, tenemos un corazón de seguir cosas visibles y materiales. El Espíritu Santo entra en los corazones de los que han sido salvos y cambia cada vez más a nuestros corazones con la palabra. Él nos puso el carácter de Dios, nos da sabiduría para discernir la voluntad de Dios y también nos da la fuerza para hacer la voluntad que agrada a Dios. Entonces, a medida que nuestra fe va creciendo, nuestro corazón cambia, y cuando nuestro corazón cambia, nuestra vida cambia, y podemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios siguiendo el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos caminar completamente de acuerdo con el Espíritu Santo. Por lo tanto, ser llenos del Espíritu Santo es una orden que se les da a los cristianos. Y solo cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos llevar una vida cristiana normal como hijos de Dios. Dentro de una vida llena del Espíritu Santo, pone que llevarás los frutos del Espíritu cuando estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, en Gálatas capítulo 5, 22, 23, sigue hablando sobre los nuevos frutos del Espíritu. Y ahora estamos hablando de la última, que es la templanza. Hay 9 frutos del Espíritu, y para que den todos los frutos, creo que cuando se cumpla el último fruto, que es la templanza, se cumplirá todos los frutos a la vez. La templanza significa abstenerse de lo que uno quiere hacer de acuerdo con los pensamientos de la carne y no seguir las cosas incorrectas para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y en lugar de vivir de acuerdo con las cosas vanas. La templanza es en lugar de andar según las cosas vanas de este mundo, es la vida de seguir la santa voluntad de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Entonces en 1 Corintios capítulo 9 pone, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. La templanza es muy importante en nuestra vida cristiana. Así que yo sigo hablando de la templanza. La semana pasada hemos aprendido sobre el capítulo 5 de Efesios, que pone aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El tiempo es una de las cosas más preciosas e importantes que Dios nos ha dado. El tiempo que nos ha dado Dios es demasiado corto, pero es tan importante y precioso. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un límite de tiempo para la obra de Dios. Y dentro del límite de tiempo está el propósito de Dios y la voluntad de Dios. El plan y el propósito de Dios es salvar las almas que perecerán por el pecado
y a ser su pueblo que entrará en el reino de los cielos. Entonces, cuando estén listos los salvos que entrarán en el reino de los cielos, la historia de la humanidad en esta tierra se termina. Hemos sido salvos de acuerdo a la voluntad de Dios dentro del tiempo establecido. Había explicado que el resto de nuestro tiempo, después de ser salvos, es solo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, aprovechando bien el tiempo significa que este tiempo es lo mismo que la vida, porque cuando se acorta el tiempo, es lo mismo que se acorta la vida. El tiempo que se nos ha dado, según sabemos, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Una persona vive 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Ese tiempo que acorta equivale a que corta su vida. Entonces, para aprovechar bien el tiempo, ¿para qué usas tu tiempo? No aprovechar bien el tiempo significa que no aprecia el tiempo. En otras palabras, debes dedicar tu tiempo a Dios. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios es dedicar y dar tu tiempo a Dios. Por tanto, no dedicando nuestro tiempo corto a la vanidad, a la voluntad de carne, sino para la voluntad que agrada a Dios, y vivir según su voluntad es aprovechar bien el tiempo. Y otra cosa que había dicho es la riqueza también es una cosa que nos ha dado. El tiempo que se nos ha dado también es importante, y mientras que vivamos en este mundo, tenemos la riqueza que nos ha dado a todos, seamos pobres o ricos. Y la manera de utilizar esta riqueza también es importante. Como expliqué la semana pasada, expliqué que la forma de utilizar su riqueza cada uno está directamente relacionada con la forma de vivir. Entonces, la manera de usar tu riqueza también es la templanza. Esta no es usarla en vano, sino para la santa voluntad de Dios. No usarla para cosas que perecen y desaparecen, sino usarla para utilizar para la obra eterna y gloriosa de Dios. Esto es muy importante, pero sin embargo, no pensamos mucho en esto y simplemente pensamos y pasamos el tiempo utilizando las riquezas como nos gustan. Y eso está mal. La gente no tiene propósito ni esperanza y vive de acuerdo según lo que conviene. Vivir según su conveniencia es un pecado también. Así, la gente vive como el viento que sopla y las olas que fluyen, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y al final es destrucción. Pero Dios nos salvó de eso. Él nos dio la vida de Dios, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la esperanza eterna y nos enseñó a vivir como los cristianos. Ahora los salvos deben discernir las cosas de Dios que son perfectas y agradables para el resto de nuestro tiempo que nos queda. Y utilizar todas nuestras riquezas, talentos, los tiempos. Tenemos que vivir teniendo un corazón de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa la templanza. No abstenerse significa vivir sin pensar.
Y eso no es una vida cristiana. Así que la semana pasada dije, quien quiera tener lo que tiene, quien quiera conseguir más, ese pensamiento lo tiene todo el mundo. Pero eso hay que abstenerse bien. Deberías tener lo que necesitamos. Deberíamos tener lo que necesitamos, pero ser demasiado codicioso puede ser un problema. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 6 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo. También necesitamos un hogar para que nuestro cuerpo pueda descansar. Entonces, esta palabra significa que si hay algo que realmente necesitamos, es suficiente. Estar satisfecho es una vida de contentamiento, conociendo su posición y estar satisfecho y agradecido de lo que tiene. Si no lo estamos, y que no estamos satisfechos ahora, y nos volvemos insatisfechos, si vemos a los que son más ricos que nosotros, y algunos tratan de ser como ellos. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, y vive una vida incorrecta. Porque tiene deseo por el mundo que es mayor que el deseo de vivir según la voluntad de Dios. Sin embargo, en la Biblia habla muchas cosas sobre estos temas. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. En 1 de Timoteo pone, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. En 1 de Timoteo capítulo 6 también dice lo mismo, el amor hacia el dinero. Pero esto no se trata de no ganar el dinero. Tienes que trabajar duro para ganar dinero. Entonces, en Efesios 4, el que hurtaba no hurte más. ¿Qué es hurtar? Es tratar de robar las cosas de otra persona. No es que vive trabajando duro, sino que engaña y consigue su posición de otra persona. Incluso algunos matan a otra persona solo para conseguir unas monedas. Eso es un pecado también. Entonces pone, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Uno debe trabajar duro para ti mismo, tu familia y los que padecen necesidad. Quiere decir, esfuerza para trabajar con sus propias manos y para ayudar a otras personas. Trabajar duro y ganar dinero es lo que necesitamos. Una persona nace, aprende, trabaja, gana dinero, gasta dinero, ama y vive y luego muere. En otras palabras, uno gana y gasta el dinero. El dinero debe ganarse legalmente y debe utilizarse de la manera más correcta. Amar el dinero significa tener apego al dinero y querer enriquecerse. La raíz de todos los males es que todos los pecados se derivan de ella. Porque piensa que el dinero le hará feliz, el dinero lo protegerá y el dinero va a asegurar su futuro. Y eso no es confiar en Dios, sino en el dinero. Eso es una desconfianza en Dios. Por eso la Biblia dice,
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estas son mismas palabras, sea mucho o poco. Lo que tengo es lo que Dios me ha dado. Y tienes que estar satisfecho con eso. También pone, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En Génesis capítulo 28, Jacob recibió la bendición del primogénito de su padre y Esaú estaba a punto de matarle. Y él se fue de su casa y se dirigió donde vivía su tío. Pasó la noche en el desierto de Beerseba. Dios se le apareció en un sueño. Dios apareció a Jacob. En Génesis capítulo 28, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta palabra también es para nosotros. Después de ser salvos, en este mundo hay aflicciones y tribulaciones. Pero al igual que Jacob en el desierto de Beerseba, que era solitario, con el viento frío, con una almohada de piedra, y no sé si comió o no, pero debía sentir soledad y escuchando los sonidos de los animales salvajes. Durmiendo y pasando la noche en un lugar así, se decía, mi sufrimiento es como el viejo Jacob durmiendo sobre una piedra puesto en su cabecera. Después de que los israelitas fueron salvados de Egipto y fueron a la tierra de Canaán, sufrieron 40 años en el desierto. Eso refleja también nuestra vida cristiana después de ser salvo. Pero ahora Dios está ahí. Después de que seamos salvos y hasta que entremos en el reino de Dios, Dios está con nosotros. Incluso el apóstol Pablo dijo, y el Señor me librará de toda obra mala y se preservará para su reino celestial. Dios nos protege desde el día que somos salvos hasta que entremos en el reino de Dios. Así como el pueblo de Israel los protegió con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, desde que salieron de Egipto y hasta que entraron en la tierra de Canaán. Y los alimentaron también con maná todos los días. Golpeó a una piedra para dar agua y también los siguió. Y guió hasta la tierra de Canaán. Y como así, Dios nos protege también desde el momento que hemos recibido la salvación. Dios nos protege. Entonces Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando antes estaba recitando las palabras del libro de Job, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? ¿Qué es el hombre para que lo agrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Incluso al tragar saliva, que es instantáneo, él no me abandonará. Guárdame como a la niña de tus ojos. Pero esa es la promesa y no lo creemos. Tenemos la promesa de que Dios nos protegerá, me protegerá y me ayudará. Eso es el significado de no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa que va a cumplir. Nosotros, después de ser salvos, ya no somos perdidos. No somos perdidos y hemos regresado al pastor de nuestras almas. Y el Señor alimenta nuestras almas y protege nuestros cuerpos también. Él ayuda a nuestros cuerpos también y nuestras almas a la vez. En San Mateo dice, no os afanéis pues diciendo,
¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Quiere decir, saber significa que va a encargar de todo esto. Los padres que dan luz a sus hijos no solo crían a sus hijos, sino que también planifican sus futuros y ayudan a lo que necesitan. Nosotros no somos huérfanos. Los huérfanos se preocupan y buscan qué comer. Y también buscan dónde dormir, pensando y preocupando siempre de esto. Pero si los padres están vivos y que están encargados de todas estas cosas, ¿qué hay que preocuparse? Entonces no puedes salir de casa. Yo vi una noticia antes. Había un hijo que creo que vivía en una casa rica. Se desapareció de repente. Lo estaban buscando y al final lo encontraron y estaba trabajando en la gasolinera. Sus padres no eran pobres, pero no sé si se aburrió de vivir con ellos, o quería vivir según su manera, o salió con malos amigos. Estaba en la gasolinera para vivir según su manera. Y esto es lo que pasó realmente. Y hay muchas más situaciones parecidas como esto. Uno sale de su casa para vivir según su manera. No quieren el cuidado ni la ayuda de sus padres. Viendo esto, a ver si esta no es nuestra situación. Tenemos un Dios que está con nosotros. Alimenta nuestras almas, protege y guarda nuestros cuerpos. En Mateos capítulo 10, versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Yo ni siquiera puedo contar mis pestañas. Pero Dios cuenta los cabellos de mi cabeza. En la alabanza dice, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Canta bien. Y no lo sabe bien. Que siempre Dios me cuida. Esta es la promesa de Dios. No te desampararé ni te dejaré. Dios siempre cumple sus promesas. El problema es que no creemos en esa promesa. Y para vivir según nuestras maneras, nos alejamos de Él. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Yo después de leer esto, me había pasado algo que me ayudó a entender esta palabra. Y no sé cuánta fuerza me ha dado de esta palabra. Dios el Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Dios es mi patrocinador. Un patrocinador es quien que te ayuda. Si tienes un patrocinador muy fuerte, te ayuda, ¿no? Yo antes de casarme, cuando estaba evangelizando en Dongducheon de Gyeonggi-do, fui a evangelizar solo más de 4 años y hemos construido una iglesia con ladrillos. Íbamos allí todas las mañanas para orar, la gente se reunía para aprender la palabra y frente a la iglesia había una pequeña habitación de un hermano. Yo mientras vivía allí evangelizaba y había allí una organización que también evangelizaba, aunque no era muy activamente. Y un hermano me trajo un predicador inglés de esa organización. Y él quiso ayudarme
porque había escuchado que yo evangelizaba en aquel momento. Decía que me quería ayudar y quiso ponerme en contacto con un patrocinador inglés. Y decía que me mandará ayudas todos los meses. Ese patrocinador me mandará dinero todos los meses, si yo acepto. Pero yo al escuchar eso, respondí directamente que no tengo dificultades, no lo necesito. Porque yo creo que el Señor me ayuda. Y al mismo tiempo, a la vez, si ese patrocinador me ayuda, tengo hermanos que me ayudan por ahora en los momentos difíciles y que comparten el Evangelio conmigo. Y si lo acepto, no necesitaría a ellos. Porque tendría un patrocinador que me ayudara. También había pensado que esto no se podía hacer, porque actualmente estoy aprendiendo a vivir una vida que confía en Él, en el Señor, en medio de las dificultades. Y si recibo ayuda de otra persona, no podría practicar. Ese pensamiento pasó por mi cabeza y dije, oh, no lo necesito. Yo estoy conforme con mi vida. Eso es lo que había sucedido antes, de verdad. Dios es mi patrocinador. Mi patrocinador está ahí arriba. Entonces pedí a un hermano que hiciera una mesa para los tres. Yo, ese hermano y ese misionero inglés hemos comido juntos. Y como no había coche en ese momento, le llevamos a la estación de tren de Dongducheon y compré el billete de tren y se lo di. Y dije adiós. Yo tenía una sensación de victoria, de que ganaba la prueba. Pero más tarde escuché que decía el misionero, me sentía un poco mal. Yo fui a ayudar, pero con una palabra se negó. Pero si yo hubiera tenido esa ayuda, realmente me habría metido en problemas. ¿Por qué? No tengo más remedio que pertenecer a ese grupo de evangelización. Eran los que predicaban el Evangelio y los que habían nacido de nuevo. No les diré qué tipo de iglesia es, pero está en Inglaterra, pero por ahora no están evangelizando activamente. Entonces, Dios es mi ayudador y mi patrocinador en cualquier caso. Entonces, en Hebreos pone, el Señor es mi ayudador, no temeré. No tengo miedo ni me preocupa. Dios me está protegiendo. No tengo miedo. Pone, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto es la fe. El Salmo, capítulo 27, versículo 3 pone, no temerá mi corazón, incluso si intentan atacarme. También pone, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Cuando rodearon la ciudad de Samaria para coger a Eliseo, el siervo suyo salió al amanecer y vio que el ejército lo estaba esperando para coger a Eliseo. Entonces Eliseo dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahora Eliseo dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. Entonces veía que el ejército celestial de ángeles a caballo estaba rodeado por Eliseo.
Toda la gente que vino a acoger a Eliseo quedó ciego al oír las palabras de Eliseo. Los cogió como prisioneros. Todos los que vinieron a atraparle les dieron mucha comida y los enviaron de regreso. Ellos se asustaron y huyeron. Eso no es solo lo que sucedió en el pasado, sino ahora también. Debemos creer que Dios es quien me ayuda hasta ahora. Entonces puedes ser valiente y no te preocupas de nada. Si empiezas a preocuparte, eso es desconfianza en Dios y entonces uno intenta vivir a su manera. Tratar de vivir de acuerdo con los propios pensamientos es un pecado de ser incrédulo. Desconfiar de la ayuda de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios es el quien nos dio y entregó a todos nosotros hasta su Hijo unigénito. Pone que, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que dio su Hijo para salvarnos hasta que muriera en la cruz, ¿no nos daría lo que necesitan los hijos de Dios? Dios nos protege ahora también y nos ayuda. En 1 Corintios capítulo 2 pone, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No solamente ayudando en este mundo, y todas las cosas que ha preparado Dios para sus hijos amados, nadie en este mundo lo vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. Esto significa que no importa cuán hermoso, no importa cuán rico sea, nada en este mundo es comparable con lo que Dios tiene reservado para nosotros. Según 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4 dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús murió por nuestros pecados y el Dios nos dio nueva vida a través de su resurrección. Y el Dios que nos hizo ser sus hijos nos dio una esperanza viva. No es un deseo de en este mundo, es solo una esperanza que desaparecerá después de un tiempo. Ahora tenemos una esperanza viva. El 1 Pedro también pone, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Algo que no se corrompe ni contamina para los salvos. Este mundo corromperá y perecerá. Es la herencia de Dios que nos da está almacenada en los cielos, y eso nunca desaparecerá. Dios nos lo permitió como nuestra herencia, y no se puede comparar con nada en este mundo. Yo cuando viajaba por el mundo he visto muchas vistas hermosas y espectaculares. Y yo pensé, hay lugares hermosos en este mundo pecaminoso, pero entonces ¿cuán hermoso sería el cielo? Cuando estaba en Washington, D.C., había un museo con todos los tipos de joyas del mundo, con muchos tipos de color. Había piedras preciosas de color verde, amarilla, rojo y todo lo demás. En la Biblia también explica algunas de ellas y cómo brilla cuando les da luces.
Es tan llamativo y fascinante. En el libro de Apocalipsis dice, el reino de los cielos está decorado con todo tipo de joyas. Hay 12 puertas de perlas. Hay un mar claro como el cristal y hay un camino de oro puro. Apóstol Juan vio ese cielo y no había palabras para describirlo. Entonces en este mundo hay distintos tipos de joyas como eso para explicar, por lo menos para que nos podamos imaginar sobre el cielo. En este mundo también hay algunas vistas preciosas también para que podamos imaginar que el cielo es mucho más precioso que en este mundo. Entonces, viendo eso, podemos imaginar cómo sería el cielo. En 1 Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las cosas de esta tierra no son los que Dios quiere darnos, son los que desaparecerá después de un tiempo. En Colosenses capítulo 1:5, la esperanza que os está guardada en los cielos. La esperanza que Dios ha dado es para nosotros. Él dio la esperanza almacenada en el cielo. Nuestra esperanza no está en esta tierra, y en Isaías 38 dice, «He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción». Hemos conocido primero cuán grande es la gracia que nos había dado cuando hemos recibido la salvación. Pero después de tiempo vamos olvidándolo. Nos salvó de un hoyo de corrupción y nos hizo el pueblo que pueda entrar en el reino de Dios. Pasó de la muerte a la vida, del infierno al cielo. Damos gracias a Dios por la gracia que salvó nuestras almas. En Habacuc capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada, y no haya vacas en los corrales. No tiene nada, pero con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no tengo nada, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la gente de este mundo sea rico, tiene poder y gloria, aún así no deberíamos tener envidia por esto. Cuando pensamos en las bendiciones que Dios nos dará, todas las cosas de este mundo son como juguetes de los niños. Pero aún así, ¿deberíamos envidiar y luchar por conseguirlo? Entonces, Dios estaría realmente triste. Dios puso todas las cosas gloriosas en el cielo. Entonces, ¿no nos ayudaría mientras vivamos en esta tierra también? Pero cuando digo esto, alguien dice, ¿por qué a mí no me ayuda? Piensa cómo vivía Jesús en este mundo. El Dios creador, el glorioso, fue concebido en cuerpo de virgen. En aquellos momentos, cuando una virgen concebía, son apedreadas hasta la muerte. Su prometido José, como Dios lo dio a conocer por Espíritu Santo, pero ¿quién más lo admitiría? Cuando nació en un pesebre en Belén, en un establo que olía a animales, nació Jesús en un pesebre. Creció como un hijo de un carpintero pobre durante 30 años. Durante 3 años y medio durmió en Getsemaní sin un lugar donde recostar su cabeza, fue perseguido por los judíos y ellos le hicieron todo tipo de persecución para matarlo. Un inocente fue sentenciado a muerte y escupido como el más miserable de los pecadores. Lo golpearon con un palo, golpearon su cabeza con la palma de la mano, su cara con un látigo
y lo crucificaron en la cruz. Fue crucificado entonces. Pero esto significa que Jesús no era mismo que Dios. Jesús era mismo que Dios. Jesús aún así fue maldecido por nosotros. Pero Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios siempre ha estado con él. En Juan capítulo 8, porque el que me envió conmigo está. No me he dejado solo el Padre, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dios siempre estaba con Jesús. ¿Y por qué Jesús sufrió tanto? Si hacía lo que hacía feliz a Dios. Dios estaba con él. Pero ¿por qué sufrió tanto? ¿Por qué algunos fueron abandonados e incluso asesinados? Porque eso era voluntad de Dios. El gran apóstol Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, él conoció a Jesús en Damasco cuando iba a arrestar a los que creían en Jesús. Y desde el momento en que cayó del caballo, creyó en el Señor y se convirtió en un gran apóstol. Finalmente, fue a Roma por 2 años para predicar el Evangelio hasta que fue decapitado. Muchas veces le encarcelaron, le golpearon, casi murió varias veces, fue apedreado hasta la muerte, luego le tiraron, pero vivió y predicó de nuevo. Desnudo, hambriento, no pudo comer, frío, no tenía dónde dormir y fue encarcelado en prisión y finalmente fue decapitado. Entonces, ¿era maldito? Dios estaba con él. Los cristianos no es que no tengan aflicciones, sino que nos da la fuerza para que pueda vencerlas en el medio de las aflicciones. En medio de la pobreza, las aflicciones y las dificultades hace que tengamos la fe del Señor. Eso es lo que Dios quiere ver de nosotros. Cuando nos sentimos cómodos, parece que Dios está con nosotros. Y cuando estamos en problemas, dice, Dios, ¿por qué me desamparaste así? El apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él aprendió la manera de confiar en Dios, aun en medio de la pobreza y también cuando estaba satisfecho también. Entonces, desde el día en que fuimos salvos hasta el día en que vamos ante el Señor, Dios dijo, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Debemos creer en esta palabra. Si lo cree, no hay nada que preocuparse. En Proverbios capítulo 23 dice, sé prudente, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. No te afanes por hacerte rico y sé prudente y desiste. Esta palabra quiere decir, sé prudente y desiste. Quiere decir que abstenga su propia sabiduría. Su propia sabiduría. Que intenta vivir según su manera. Ser prudente y desiste. Eso es la templanza. Un cristiano nunca debe olvidar
que no vive de acuerdo con sus propios medios, su propio plan o su propia manera, sino en la protección y ayuda de Dios. Yo incluso si muero, moriré con el Señor. Si alguien dice esto, entonces el Señor le ayudará. En Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Yo, aunque yo muera, moriré con el Señor. Entonces el Señor le ayudará. Hazte poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. En otras traducciones significa, ¿por qué miras cosas que no parecen estar ahí? ¿Por qué prestas atención a algo que luego se desaparecerá? ¿Esto es un dicho de algún famoso? No, es lo que ha dicho Dios. Vamos a buscar Jeremías capítulo 45. Jeremías capítulo 45. Jeremías capítulo 45, versículo 5. Jeremías capítulo 45, versículo 5. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Y tú buscas para ti grandezas, planeas grandes cosas para ti. La gente intenta hacer grandes cosas por sí misma. Quiere convertirse en un presidente de una gran empresa, quiere convertirse en una persona muy rica y quiere hacerlo todo. Esta palabra significa que no hagas eso. Quiere decir, y tú buscas para ti grandeza, significa que no lo hagas. O las busques. O las busques porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Para vivir en este mundo por muchos años, la gente desarrolla la ciencia, la civilización, el arte, adornando por todas las cosas. No sea necio. Todo se hará en vano dentro de poco. Este mundo está destinado a ser destruido por el juicio de Dios tarde o temprano. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús a los judíos y cristianos de Jerusalén? Cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos, pensad que está cerca la destrucción. Por lo que les dijo que huyera rápidamente y no miren hacia atrás. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Huye rápido, entonces vivirás. Los cristianos de Jerusalén lo sabían, por lo que estaban dispuestos a huir en cualquier momento. Vendieron toda la casa y la tierra, sus posesiones, lo dio todo a los apóstoles. Y le dieron a todos los santos. Ponía, así que no había entre ellos ningún necesitado. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y a través de esto, este hecho, el evangelio fue predicado a los gentiles. Entonces, cuando el ejército romano invadió Jerusalén en años 70 después de Cristo, no murió ni un cristiano, porque todo estaba esperando de antemano. No poseían nada en Jerusalén. Lo vendieron todo de antemano. Porque el Señor había dicho que Jerusalén sería destruida. Nosotros vivimos en la misma época. En un momento se acaba todo. Y la gente dice, yo creo que no, a lo mejor no. No creo que haya una guerra. Y no creo que llegue el último día del mundo. Para vivir una vida larga en este mundo, planean muchas cosas para sí mismos, pero aún así estaría bien.
Tenemos que vaciar las manos y prepararnos para ir en cuanto venga el Señor. Yo no estoy diciendo que no haga nada. Tenemos que trabajar duro hasta el día en que venga el Señor. Pero nuestra esperanza y nuestro propósito no está en este mundo. Uno solo quiere hacer lo que quiere y hacer lo que le conviene. Va a la iglesia, canta algunos himnos, ora, dona algunas veces, vuelve a la casa y vive según lo que quiere. Eso no es la vida cristiana. Incluso los budistas, los musulmanes que creen en Allah y otras religiones lo hacen mejor. Nuestra vida cristiana es vivir por la fe en Dios. Somos salvos por la fe y vivimos por la fe. Vivimos por la fe y morimos por la fe. Por eso los cristianos, abstenerse de los deseos personales, carnales, y vivir fielmente como Dios lo permite. Eso sería abstenerse de la riqueza. Si esto no lo lleva bien, no podrás llevar bien la vida cristiana. Quiero decir, tienes que controlar bien tus posesiones. Tienes que ganar dinero y vivir según la voluntad y el plan de Dios. No debemos caer en la tentación debido al deseo de las riquezas. Pone que el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El deseo y la tentación de las riquezas es como una caña de pescar del diablo que hace tropezar a los cristianos. Es la trampa del diablo. Solo si lo picas, aunque los que son salvos no perecerán, pero su vida cristiana fallará por completo. Algunos cristianos viven sus vidas según su manera y solo quieren mantener su apariencia. Cuando ora, parece que ama solamente a Dios. Cantando los himnos, alabanzas, te amo más que antes. Todos los deseos del pasado por el mundo han desaparecido hace mucho tiempo. Y Dios dice, ¿cuándo ha desaparecido eso? Tu codicia simplemente están llenas hasta tu garganta. Y dices que desapareció hace mucho tiempo. En Proverbios capítulo 11, versículo 4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Vamos a buscar Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 28. Proverbios capítulo 11, versículo 28. Vamos a leer juntos. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que confía en sus riquezas caerá. Una persona que confía en sus riquezas no confía en Dios, confía en su riqueza. Es bueno tener mucho dinero, pero no cree en Dios y piensa que la riqueza se protege a sí misma. Y cree que puede hacer cualquier cosa que le haga feliz, que protegerá su futuro y que pueda hacer cualquier cosa para él. Entonces no necesitarías a Dios, ¿no? Pone, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Los que viven según la voluntad de Dios son justos. Se dice que los cristianos renacidos son justos a los ojos de Dios cuando viven de acuerdo con la voluntad de Dios. Mucha gente en la época de Noé era rebelde y estaba corrompida. Pero Dios dijo que Noé era un hombre justo en su época.
Ponía, pero Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. Él caminó con Dios. Es justo porque halló la gracia de Dios. Porque caminó con Dios. Porque vivió según la voluntad de Dios. Mas los justos reverdecerán como ramas, para la gloria de Dios, como ramas reverdecidas, cuando llegue el tiempo, dará frutos. Ese tipo de persona será prosperada en su vida cristiana. En San Juan capítulo 13, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, dijo que Judas amaba el dinero. Le encantó tomar la bolsa de dinero y robarla poco a poco. Él amaba el dinero. Entonces el diablo puso la idea de vender a Jesús a Judas. En Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Puso la idea de amar al dinero y vender a Jesús. Y el diablo entró en Judas. Jesús lo sabía todo. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Él siguió a Jesús durante 3 años y medio, escuchando las palabras de Jesús, viendo milagros y todo. Pero él nunca llamó a Jesús Señor. Y no lo creyó. Vendió por 30 piezas de plata. Y sin gastar ni un duro, se suicidió ahorcándose y cayó al infierno. Él no vendió a Jesús, sino vendió su alma. Entonces, si cometemos un error, nosotros también podemos ser engañados. Incluso aquellos que han sido salvos también. Vamos a buscar Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, después de Proverbios, capítulo 5, versículo 13. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Ahora aquí pone, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. No sabe que guardar esa riqueza le mataría. La protege todo el día. No debes guardar tu riqueza todo el tiempo. Si lo tienes, debes utilizarlo de forma adecuada. Cuando miramos a los ricos, su codicia no tiene fin. Guardan miles de millones, cientos de miles de millones, pero aún así quiere ganar más. Y algunas veces hasta viola la ley. Pero al final lo gasta todo. Tiene una enorme riqueza, casa grande y coches de lujo. Pero ¿de quién será después de su muerte? Sus hijos pelean por esa riqueza y se convierten en enemigos. Pelean para matarse entre sí. No seas necio. Si uno ama la riqueza, no tendrá más remedio que ser tentado por el diablo. Los cristianos no deberíamos ser tan necios. Entonces, si veamos Salmos 62, versículo 10, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Puede ser que su riqueza aumente, ¿no? Aquí fuera vi a alguien vendiendo verduras y frutas.
Bueno, yo le he visto y alguien le preguntó, buenas tardes, que estos días, debido al coronavirus, la gente no viene para comprar cosas, ¿no? Entonces él dijo, está bien, aunque no vendo mucho, porque el precio de mi apartamento subió mucho ahora. Compró un apartamento y subió mucho. Entonces le da igual aunque vaya bien o no el negocio. Hay gente que tiene ese tipo de corazón. Hay personas que ni siquiera pueden ganar dinero aunque se esfuerzan mucho, mientras que otras simplemente se quedan quietas, sentadas y aumentan su riqueza. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Significa que no lo ames. Eso no es nada. ¿Qué vas a hacer si sube? Tampoco vas a vender y tampoco vas a mudar. En estos días, eso no tiene sentido porque deberías pagar más impuestos. Pero los cristianos deben ser más conscientes. Los cristianos no deben dejarse llevar por las riquezas y deben dominar sus posesiones. Por ejemplo, alguien le dio unos zapatos y le gusta mucho. Es muy caro esto. Por eso lo lleva en su cabeza. Ahora, ¿podría llevar los zapatos en la cabeza? No importa lo buenos que sean los zapatos. Hay que calzarlos. La riqueza la debo dominar yo mismo. Significa que no deberías ser tú dominado por la riqueza. Vamos a buscar Salmo 52. Salmo 52, versículo 7. Salmo 52, versículo 7. Vamos a leer juntos. He aquí el hombre que no puso a Dios su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Pone, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Aquí, su maldad significa que se alejó de Dios, utilizando sus propios medios, su propio bien, su propio plan, su propia fuerza. Y piensa que ha logrado, ha conseguido. Piensa que es un éxito, ya veremos después. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Debemos poner a Dios como nuestra fortaleza. En 2 Samuel dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Si te alejas de Dios, tienes que saber que no puedes vivir, como un pez fuera del agua. Morimos o vivos, debemos estar en manos de Dios. Dios, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Entonces Dios asumirá la responsabilidad. Y tú buscas más riquezas que Dios como tu fuerza en lugar de Dios. ¿Confías más en la riqueza como su propia fuerza y vivir confiado en ella? No es reconocer a Dios en nuestras vidas. Es una forma de desconfiar a Dios. En Lucas capítulo 12, 18, aquí conoce bien los versículos 18, 20, ¿no? Había un hombre rico, dijo, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años.
repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Dios dijo, necio eres. Necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Piensa que el alma come, bebe y regocija si guardas para muchos años. Aunque lo guardas para muchos años, el hombre puede morir por solamente un pequeño bicho que habita en su cabeza. En la Biblia, Job pone, y que serán quebrantados por la polilla. Entonces, antes de que mueran los ricos dicen, soy un necio, he vivido mucho, como un necio. Fue realmente necio por confiar en mi riqueza. Haciendo tal confesión así. En ese momento, saben lo insignificante que es la riqueza. Incluso los cristianos salvos pueden volverse necios, haciendo algo contradictorios como así. El apóstol Pablo dijo, como pobres, más enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Pone, como pobres, más enriquecido a muchos. Salva las almas de las personas y las lleva a Dios. Como no teniendo nada, pero Dios es mi todo. Más poseyéndolo todo. Los cristianos son muy extraños, pero Dios está detrás de ellos. No se preocupa por nada, porque hay alguien que se encarga de todo. Y otra cosa que debemos saber es que todas las riquezas que tienen los cristianos son las que Dios nos ha dejado por un tiempo corto. En 1 de Corintios capítulo 10, 26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La tierra y su plenitud, todo, pertenecen al Señor. En Eclesiastes capítulo 5, 15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. La vida es como la de un peregrino. Viene con manos vacías, envuelve con las manos vacías, como un peregrino. Había una canción con estas letras, no me acuerdo cuál era el título. Llegó con las manos vacías y vuelve con las manos vacías. La vida es como de un desnudo, es en vano, viene desnudo y va desnudo. No lleva nada, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Por qué eres tan codicioso si has venido con las manos vacías y desnudas? Basta con que seas salvos. En 1 de Pedro dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Solo queda la semilla y solo queda la vida nacido de nuevo por la palabra de Dios. Somos los más ricos. Somos los hijos de Dios, herederos del cielo. Mientras viva en esta tierra, Dios está con nosotros. Pero cuando ve a los ricos del mundo, siente envidia de ellos y siente la depresión y dice, soy muy pobre. ¿Y qué pasa con tu situación?
En Job capítulo 1, 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dijo, a Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo era rico Job? Según Job 1, todo desapareció en un día. Toda esta riqueza que tenía se ha ido, se ha desaparecido. Sus 10 hijos, todos murieron en un día. El diablo hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Tuvo que rascarse con un tiesto. ¿Y qué dijo su mujer? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muerte. Su esposa dijo que maldiga a Dios y muera. Entonces, ¿qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre. Vine a este mundo y viví con lo que Dios me dio, y Dios se lo llevó todo. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Después de pasar por todas las pruebas, Dios dio a Job el doble, como pone en el Santiago 5. Alguno dice, Dios dio a Job el doble solo en esta tierra. Creo que Dios lo daría suficiente mientras que vive en este mundo, pero la segunda bendición para Job sería la bendición del cielo eterno. La primera fue la sombra. En 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Dios a veces nos empobrece y nos enriquece. Hizo que los israelitas comieran maná en el desierto y les dio hambre a veces. Les dio sed y les dio agua golpeando la roca. En medio de ellos, Dios dio la prueba para ver si confían en Dios o no, y si obedecen o no a la palabra de Dios. En Romanos capítulo 11, 35-36 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Había un predicador famoso, un pastor famoso, reuniendo a la gente, hablando sobre este versículo, Romanos 11, 35-36, dijo, ¿quién quiere dar al Señor primero para que le fuese recompensado? ¿Quién quiere dar al Señor primero? Entonces un anciano dijo, sí, lo daré primero. Yo daré 1.000 millones de euros. Entonces otro dice, yo daré 2.000 millones, diciendo que va a darse primero. Porque pensaban que quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. ¿Pero esto significa eso? Esto es una estafa. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Esto quiere decir que Dios debe al hombre? Todas las cosas son suyas. ¿Quién dará primero al Señor y será recompensado? Porque todas las cosas son suyas. Porque de Él y por Él, para Él, son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Entonces todas las cosas son de Él. ¿Y quién puede dar al Señor? Está enseñando a la Biblia al revés. En 1 de Crónicas 29:11, David oró a Dios, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y en 1 de Crónicas 29:16, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. David dio todas las cosas para construir el templo. Dio muchas sus posesiones.
Como todas estas cosas vienen de tu mano, por tanto, damos lo que te pertenecen. Todas son cosas del Señor. Antes de que seamos salvos, todo era mío, mío, es mío, esto es mío. Pero ¿qué sucede después de que eres salvo? Todo es del Señor. ¿Dónde está el mío? Mi cuerpo y mi alma también. En 1 Corintios 6:19, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, hemos sido comprados por precio. Entonces, ¿dónde está el mío? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? No es mío, es todo tuyo, amén. Tenemos que decir, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Ya sea que coman o beban, para la gloria de Dios. Entonces en Romanos capítulo 1:6 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo Jesús y ser de Cristo. En Apocalipsis capítulo 5:9 pone, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Jesús fue inmolado y compró con su sangre todo linaje y lengua y pueblo y nación a Dios. Nosotros con su sangre fuimos comprados y ofrecidos a Dios. ¿Dónde está el mío? Ahora los cristianos están dando las cosas de Dios a Dios. Si utilizan mal el posesivo incorrecto, si no sabe, tuyo es mío y el mío ya era mío. Eso es un ladrón, es un estafador. Como así en Malaquías, capítulo 3, pues vosotros me habéis robado. El pueblo de Israel dijo, ¿cómo hemos robado? No hemos robado. ¿En qué te hemos robado? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Sabéis qué es el mío? En vuestros diezmos y ofrendas. Un diezmo, es un signo de gratitud que reconoce a Dios que lo ha dado todo. Y lo que has dado Dios, tienes que dárselo a Dios. Pero dijisteis que eran vuestros, decís que habéis dado vuestro. Entonces eso sería robar. En 1 de Crónicas 29:14, después de que David ofreció todo a Dios para la construcción del templo, oró a Dios, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué fuerza tenemos para ofrecer voluntariamente? Todo es tuyo, del Señor. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Qué grande es David, ¿no? ¿Estoy dando el mío al Señor? Esta mañana recibí un mensaje, un diácono de Estados Unidos me envió un mensaje después de mucho tiempo. Después de decir un breve saludo, puso que mi hijo hizo una pequeña ofrenda para misiones mundiales. Que probablemente llegará después, porque recibí el mensaje esta mañana. Respondí, vale. Sí, será muy útil para salvar muchas almas para la misión mundial.
Qué agradable es darle cosas de Dios a Dios. Oro para que la gracia y la ayuda de Dios estén contigo. Así respondí. Nosotros debemos dar lo que es de Dios a Dios. Teniendo todo lo que tengo, doy un poquito al Señor. Y pensar que se hubiera hecho algo grande. Le di lo del Señor al Señor. Cuando vamos al cielo, podemos decir que le di el mío al Señor. Dios dirá, cogiste el mío y lo usaste según mi voluntad o lo utilizaste como quieras. Dios me ha dejado las cosas de Dios por un momento. ¿Cómo deberíamos utilizarlo de acuerdo con la voluntad de Dios? Digamos que tengo algunas posesiones y esto es de Dios y ahora hay que calcular y contar bien. ¿Cuánto podría utilizar para mi familia? ¿Cuánto podría para predicar el Evangelio? ¿Y cuánto para los hermanos y hermanas que padecen de ayuda? Y esto necesitas calcular bien. Una nuera compró un pez gordo y lo cortó en 4 partes. Ahora hay que calcular esto bien. ¿A quién tienes que dar la pieza del medio que es más gorda y deliciosa? A su suegro. Después otra parte a su suegra. Y luego la parte de cabeza al marido. Y la última parte suyo. Tienes que calcular bien. Si se come la parte más grande y deliciosa y se da la cabeza al suegro y la parte pequeña a la suegra, si lo calcula mal, tendría problema. Tienes que calcular bien para las cosas de Dios también. Hay partes que puedo utilizar, que puedo usar como yo quiera. Después de eso, debe cortar la pieza de medio más gorda para el Evangelio. Luego, la otra parte para los hermanos y hermanas. La verdad es que pone en Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la prioridad? El reino de Dios y su justicia. Vivir para predicar el evangelio del reino de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y tengo que vivir con el resto. Para mí, tengo que hacer el cálculo para la parte más pequeña. Luego, después de eso, Dios estaría a cargo de todas las cosas si lo haces así. Deberías creerlo, pero no lo cree. El Señor mismo dijo eso, mientras que cree que de lo que había salvado, cree que todos los pecados son perdonados y que si el Señor viene hoy nuestro cuerpo se convertirá y seremos llevados. Pero ¿por qué no creen que estará con nosotros en nuestra vida ahora mismo? Y eso porque no creen. En Hebreos capítulo 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Creemos que el Señor nos salvó y nos llevará al cielo. Y que nos llevará al cielo para siempre. ¿Por qué no pueden creer en el Señor que está con nosotros ayer, hoy y ahora? El Señor es el mismo para siempre, ayer, pasado, presente y futuro. Y todo esto debe estar conectados. Entonces, ¿cómo puedo manejar bien las cosas en nuestra vida cristiana? No se deje engañar. No lo use mal. La templanza de la riqueza es administrar bien, usarla según la voluntad de Dios. Es muy importante en la vida cristiana. Les seguiré contando después también, luego. Y hasta aquí vamos a terminar. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso, por nuestras almas que iban a perecer, por nuestros pecados,
Tú moriste en nuestro lugar y derramaste toda tu sangre preciosa para salvarnos. Nuestros cuerpos y nuestras almas son todos tuyos. Mientras que vivimos en esta tierra, todo está solo en las manos del Señor. Vivamos o muramos, queremos vivir solo para la voluntad y la gloria de Dios. Señor, sostén a todos nosotros con tu mano de poder misericordioso y ayuda para que no pongamos nuestro corazón en las cosas vanas del mundo, ni seguir los deseos de nuestra carne, sino por la santa voluntad y gloria de Dios. Guarda y protege y guíanos para que podamos vivir el resto de nuestras vidas por tu voluntad. En el nombre del Señor. Amén.